ustedes. con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, con la fuerza del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Hermanos, quisiera iniciar esta pequeña reflexión lanzándoles una pregunta que voy a dar por hecho. Saben la respuesta. ¿Cuándo termina la Navidad? Litúrgicamente, ¿cuándo termina la Navidad? La Navidad termina con la solemnidad del bautismo del Señor. Esa es la clave. Y el bautismo del Señor, en este caso, lo vamos a celebrar este domingo que ya se aproxima, es decir, dentro de 2 días. Ahí termina entonces la Navidad y ahí tenemos derecho los católicos de desarmar los nacimientos. Aunque algunos se prolongan un poquito más. Ahí no podemos pelear, pero si fuésemos exactos, sabemos que la Navidad termina con el bautismo del Señor. ¿Por qué menciono esto? Porque la Navidad es el tiempo litúrgico más pequeño que existe. ¿Cuándo empieza la Navidad entonces? Nuestro hermano Bisof. ¿Cuándo? Dice primer domingo de Adviento. ¿Estamos de acuerdo? No. La Navidad no empieza en Adviento. El Adviento es otro tiempo. A ver, hermana. El 17 de diciembre. No. Ahí empieza la novena y es el 16. 9 días antes de 24. Nuestro hermano seminarista. La Navidad empieza
con la misa solemne del nacimiento del niño Dios. ¿Cuándo lo celebramos? El 24, en la misa de 7 o la misa de 9. Ahí empieza la Navidad. Ya de ahí para atrás es tiempo de Adviento, y el Adviento es punto y aparte. Quiero explicar esto y lo quiero dejar bien claro para saborear la palabra de Dios. De lo contrario, podemos escuchar estos textos y uno se pregunta, ¿por qué si todavía estamos en Navidad? Entonces repito, la Navidad empieza con la misa solemne del nacimiento del niño Dios y termina con el bautismo del Señor. Ok, aquí ya está claro, o al menos voy a dar por hecho. Pero la Navidad se divide en dos partes. Ciertamente es un tiempo bien pequeño, pero se divide en dos partes. Desde el 24 y 8 días después se celebra lo que se llama la octava de Navidad. Es decir, 8 días se prolonga esa solemnidad. Por eso nuestro hermano Manrique, quienes fueron muy continuos en la Santa Eucaristía, escuchábamos durante 8 días el canto del Gloria, la octava de Navidad. Después de la octava de Navidad viene el tiempo donde justamente nos encontramos ahora, las ferias de Navidad, donde las lecturas cambian. En la octava de Navidad se escuchan cómo nació Jesús, qué pasó después del nacimiento de Jesús, fueron a Egipto, Herodes quería matar a los niños, entre otros textos que de sobra conocemos. Pero después de la octava de Navidad cambia ligeramente y nos presenta textos como los textos que hemos escuchado durante esta semana. Dicho esto, y disculpen que me haya demorado en este punto, nos vamos a centrar en el Evangelio que hemos escuchado. Este texto de San Lucas 4 lo escuchamos en el tiempo ordinario. Pero hermanos, no es lo mismo escuchar este texto en el tiempo ordinario y escuchar este texto todavía en el tiempo de Navidad. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la pretensión de la Madre Iglesia en presentar este texto? Fíjense, les voy a leer nuevamente el texto. Lucas 4, 14, 27. Jesús volvió a Galilea, continúa y dice, fue también a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era de costumbre. Se le dio el volumen, desenrolló el volumen y leyó un texto del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Este texto lo leemos en tiempo ordinario. Pero ¿por qué la liturgia entonces presenta este texto en tiempo de Navidad? Tiene otra clave, otra matiz, otra forma de saborearlo. Entonces, permítanme detenerme en 2 puntos y aquí termino. La clave no está en centrarnos en que el Espíritu Santo se posa sobre Jesús. Todavía estamos en tiempo de Navidad. Este texto o esta forma de entender lo podemos hacer en el tiempo ordinario. La clave está, hermanos, en 2 cosas. Volvió a Galilea. Es que durante la octava de Navidad escuchamos la infancia de Jesús, al menos hasta los 12 años. De los 12 años hasta la vida adulta de Jesús no sabemos nada de él. No es la pretensión de los evangelios.
Pero lo que quiere dar a entender el texto con este primer punto, Jesús volvió a Galilea, es que nosotros entendamos y comprendamos que a partir de los 12 años hasta los 30 o 33 aproximadamente, Jesús creció en Galilea. Primera cosa. Por eso se menciona el lugar geográfico, en Galilea. Galilea fue el lugar donde Jesús aprendió a vivir. Pero hay otro detalle que arroja el Evangelio. Fue también a Nazaret donde se había criado. Este es el segundo punto. Fue también a Nazaret donde se había criado. De hecho, la palabra criado viene del latín nutris, donde se había nutrido. Y si queremos ser un poquito más originales, fue también a Nazaret, no solamente donde se había nutrido, sino donde se había amamantado. Hermanos, ¿cuál es el punto entonces? Jesús, desde los 12 años, que ahí lo dejó San Lucas, hasta los 30 o 33 aproximadamente, creció en Galilea y aprendió de la familia de Nazaret. Ahí se crió, se nutrió y ahí amamantó las buenas costumbres. Y hay otro tercer detalle del Evangelio que vale la pena mencionar. Solamente había dicho dos. Dice, entró en la sinagoga como era de costumbre los sábados. Esto Jesús no lo sacó de la manga, porque lo aprendió de su familia. Lo voy a contextualizar. Es como que se dijera de nosotros. Nació en Suchitepeques, regresó a Suchitepeques, en concreto a Mazatenango, donde se había criado, y fue a misa el domingo como era su costumbre. ¿Se dan cuenta? Aquí está el punto, y aquí está, diría yo, la clave para saborear el texto. Jesús regresó al lugar donde había aprendido a trabajar, donde aprendió las buenas costumbres. Regresó al lugar donde aprendió, donde se nutrió de las cosas buenas. Estamos a punto de iniciar el tiempo ordinario. El tiempo ordinario empieza después del bautismo y escucharemos la forma de predicar de Jesús. Jesús utiliza parábolas, ejemplos de la vida cotidiana, ejemplos de agricultura, de la construcción, de la lectura del tiempo. Utiliza ejemplos sencillos en su predicación. ¿Y cómo? Es que lo aprendió seguramente de San José, se crió con él. Y hoy el texto nos arroja un dato. Fue a la sinagoga, seguramente su vida espiritual también lo aprendió de ellos. Iban como de costumbre a la sinagoga el sábado, ellos eran judíos. No fue casualidad, no fue, diría yo, un accidente, no, era su costumbre. Hermanos, para concluir, es en el seno de la familia, del hogar, donde nosotros nos nutrimos y aprendemos de las buenas costumbres. A mí me llama la atención el texto de hoy porque utiliza estas palabras. Volvió a Nazaret donde se había criado. Y repito, la palabra criado viene del latín nutrido, donde Jesús se nutrió, donde Jesús amamantó las buenas costumbres. Les pregunto, ¿qué buenas costumbres aprendemos nosotros en el seno de la familia? ¿Aprendemos a rezar, sí o no? ¿Quiénes aprendieron a rezar en la familia?
yo. ¿Quiénes venían o vienen en familia los domingos? ¿Se recuerdan cuando eran pequeños? Es que no hay nada mejor ir con papá y con mamá a misa los domingos. De ahí nosotros amamantamos las buenas costumbres y también de la familia se aprende a trabajar. Jesús aprendió a trabajar de San José con toda seguridad. Este es el punto. Este niño que San Lucas lo dejó a los 12 años hasta los 30, ya en su vida adulta, aprendió de ellos las buenas y sanas costumbres. Por eso, hermanos, el punto que quisiera dejarles para la reflexión es este: es que en el seno de la familia, del hogar, se aprenden las buenas costumbres, se aprende a trabajar y también se aprende a buscar a Dios. Por eso, sobre todo el padre Neil lo hace con mucha insistencia, les dice: vengan a misa el domingo, traigan a sus hijos, vayan a misa, confiésense. Y ahí se aprenden las buenas costumbres. Y los hijos también aprenden de ustedes, se nutren de ustedes. Y también es muy oportuno enseñarles a trabajar a los hijos. Jesús lo hizo. Y si lo hizo Jesús siendo el Hijo del Altísimo, nosotros también estamos invitados a hacerlo. Hay padres de familia y hogares que dicen: no, a mis hijos no les voy a enseñar a trabajar. Pobrecitos, yo no quiero que sufran lo que yo sufrí, a ellos les voy a dar de todo. No quiero que ni les queme el sol, que ni sientan el aire, y que si hay lluvia que no se mojen. Los malcrían, son niños consentidos, y cuando son grandes se convierten de lo que no hay. No, de la familia, del hogar también se aprende a trabajar y también a estudiar en el caso nuestro. No hay que malcriar a los hijos. Jesús lo aprendió muy bien de la familia de Nazaret. Aprendió las buenas costumbres. Ese es el punto que quiere dejarnos hoy el texto. Sobre todo pienso en los que son padres de familia o en los que son abuelos. No malcríen a los suyos. No lo hagan. Están haciendo un daño irreparable. Hay quienes que de verdad llama mucho la atención, y no lo digo ni por nada personal, no lo digo ni aludiendo a nadie, ni mucho menos. Hay quienes que consienten mucho a los hijos, que no quieren que trabaje, que no quieren que sude la gota amarga para que se ganen aquello. Sacan una roja en el colegio, le dice: pobrecito, es que es déficit de atención o que es estrés post-pandemia, pobrecito. El niño papalotea mucho y no, qué pena, no hay que exigirle tanto, porque no, lo único que están haciendo ahí ustedes como padres de familia, como abuelos, es malcriar a los hijos. Hay que enseñarles que aprendan a trabajar como lo hizo Jesús, y también tráiganlos a la iglesia. Jesús iba a la sinagoga. Yo les pregunto, porque ya les conozco a algunos de ustedes, ¿los domingos vienen a misa en familia? No, fíjese que los niños cómo hacen berrinche y juegan, y qué pena. No, la verdad es que hay padres de familia que se excusan por los niños y dicen: no hay lugar para sentarse y yo me tengo que parar. Vengan a misa, hagan lo posible. Y ustedes no saben el bien que hacen trayendo o viniendo en familia el domingo a misa, en este caso, porque ahí están sembrando la semilla del verbo, y cuando el niño crece tendrá en su consciente o subconsciente la idea de Dios. Pero cuando no, crecen diciendo: soy ateo, soy agnóstico. Pero es por los padres de familia que los malcrían o maleducan. Así que este es el punto, hermanos. Todavía vamos a saborear estos textos presentando temas así, para darnos a entender de que Jesús creció en Galilea, en Nazaret, y bebió de ellos, de la familia de Nazaret y de los suyos,
las buenas costumbres. A partir del lunes en adelante arrancaremos el tiempo ordinario. Y solamente por pura curiosidad, ¿en qué momento ustedes quitan el nacimiento en sus casitas? A quienes lo dejan hasta el 2 de febrero, ¿verdad? Bueno, no hay ningún problema. Pero sepan que litúrgicamente, si queremos ser fieles con la iglesia, se quita en el domingo, día del bautismo del Señor. Ya lo vamos a saborear este domingo que se aproxima. De pie, por favor.